Un grupo se hace allá o donde sea y el otro se hace acá. Perdón. No, el debate no, pero yo sí quisiera que grabaras unas cosas que voy a decir antes y que después me las envíes porque las subo a mi canal. A mí me gusta que los predicadores que no me quieren me vean. Sí, ahorita lo grabamos. Organícense los grupos. 2 grupos. No, por edades no. Reúnanse gente de mayor edad y gente de menor edad. Todos. Mixto. Adultos, jóvenes, juntos. No, juntos. Sí, que haya gente de edad y gente joven también. Listo, están definidos los grupos. Bueno, antes de empezar con esta dinámica, les quiero decir algo. El tema que vamos a tratar es muy serio y es tan importante al punto de que estamos hablando de los inicios de la iglesia. En los inicios de la iglesia sucedieron muchas cosas buenas de parte de Dios, pero también sucedieron muchas cosas negativas que el ser humano hizo y quedaron escritas para que nosotros aprendamos lo que no se debe hacer. Entonces, mire, partiendo lo que enseñó Alberto ahorita, en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, 13, en el capítulo 13, encontramos, si usted quiere leerlo, pues lo lee, pero yo se lo digo. En el capítulo 13 dice, y había en Antioquía profetas, maestros, y comienza a nombrarlos. Y entonces dice, Niger, Bernabé, Lucio, el que se había criado con Herodes el tetrarca, Saulo de Tarso, etcétera, etcétera. Y había profetas y maestros. Y entonces dice, mire esto tan importante que dice, y el Espíritu Santo dijo, mire esto tan importante, el Espíritu Santo dijo, lo cual significa que, es que me provoca predicar, pero no, lo cual significa que Dios tenía el control completo de la iglesia. Y el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo. Y ministrando estos al Señor y orando. El Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y dice, y después de haber ayunado, les impusieron manos y los enviaron a Saulo y a Bernabé. Y que fue todo lo que nos contó Alberto. Listo, por allá, más allá, nos damos cuenta de que ellos llevaban un muchacho familiar de Bernabé que es Juan Marcos. Ese es un dato. Otro dato que también, antes de empezar la dinámica, el significado del nombre Bernabé quiere decir hijo de consolación. También nos enseñó Alberto, también nos dijo Alberto que, y la Biblia también lo narra, cuando Saulo de Tarso se convierte, de asesino de predicadores pasa a predicador él mismo. Entonces sucede un shock dentro de los cristianos que no sabían si salir corriendo cuando llegaba Saulo o decirle, hermano Saulo, bienvenido. Ellos no sabían, otros querían matarlo. Pero Bernabé le da el voto de confianza a Saulo y se lo lleva y comienza a darle pues como esa ayuda pastoral a Saulo de Tarso. Terminan siendo amigos, compañeros de ministerio y se van al ministerio. Listo, ahora sí, empieza el trabajo. Sí, vamos a hablar de una división. Vamos a hablar de una división, el desacuerdo entre Saulo y Bernabé. En un grupo vamos a tener, en este grupo vamos a tener a Saulo de Tarso. El que quiera de ustedes diga, yo quiero ser Saulo de Tarso. Ok, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Y acá va a estar Bernabé. ¿Quién? Listo, Mario.
Un voluntario que sea Juan Marcos. ¿Yo? No. ¿Sí? Él es Juan Marcos. Bueno, listo, pues yo soy Juan Marcos. Ustedes son Saulo. Saulo. La Biblia nos narra que Juan Marcos volvió a Jerusalén, algo así como que antes de terminar el viaje misionero, Juan Marcos se devolvió. Hagamos de cuenta que aquí enviamos el año pasado un equipo misionero a África. Sé que iba Enrique, Beatriz, Alba, Judith, Grace. Vamos a decir, no la vayan a contar, vamos a poner un ejemplo, que de pronto Grace hubiera venido antes de tiempo y cuando, uy, llegué, muchachos, llegué, y los demás, yo no sé, se quedaron allá, algo así. Algo así. Entonces Juan Marcos se fue, listo. Viene el siguiente viaje misionero, Bernabé y Saulo hablan, mira, vamos a irnos. Y Bernabé dice, pues listo, vamos con Juan Marcos. Y Saulo dice que no. Entonces, listo, ahora comienza. Ahora Comienza. ustedes tienen que Ustedes tienen que defender la posición de Saulo, que no quiere llevar a Juan Marcos. dar el porqué, razones, Lo que sea. todos, discutir, leer, hablar, no usar móviles y hacer una pequeña lista de por qué no nos llevamos. ¿Por qué no lo a llevan? Marcos, Sí. ¿vale? No quiero a él, no quiero a Marcos. Sí. ¿Por qué? Y obviamente, Ustedes igual. ¿por qué Motivos, sí llevar a Marcos? motivos por los cuales Juan Marcos va a ir al punto, al ministerio. Tenemos, ¿cuántos minutos, Alberto? ¿3 minutos? No, 5 minutos. 7 minutos. 5 minutos. Una lista, 3, 4 cosas. ¿Vale? Conversen con su líder. ¿Por qué no nos llevamos a Marcos? Tú eres Pablo que no quería llevárselo. Pero ustedes lo tienen que apoyar a él, lo que él va a decir. Tenéis que ayudar ahí, que es una listita. Como la mía. Vale, ha querido volver, ¿no? Echadlo, fuera. Fuera. Este no quería estar en este grupo, ¿eh? Y ahora...
Llevamos 3 minutos y faltan 2 minutos para iniciar el trabajo. Falta 1 minuto. $30 para empezar. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos ya? Bernabé, ¿listos? ¿Estamos listos? Pablo. Señor Saulo, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Bueno, empezamos en 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y empezamos. Bueno, escuchad. Vamos a preguntarles a cada uno y nos va a responder. Señor Saulo, ¿por qué usted no quiso llevar a Juan Marcos al segundo viaje misionero, siendo que Bernabé era su amigo, siendo que Bernabé fue el que le dio la oportunidad de empezar el ministerio? Eran compañeros de ministerio. Estamos hablando de la iglesia de Jesucristo, donde el Espíritu Santo habló y había que hacer un viaje misionero y somos ejemplo de unidad para el mundo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se separaron de su amigo y compañero de ministerio Bernabé? ¿Qué pasó? ¿Quién? Ajá. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo? No tenía llamado, no tenía la capacitación. ¿Qué otra cosa? Abandonó. ¿Qué otra cosa? ¿Ustedes qué dicen? ¿Están de acuerdo con él? Escuchen esto porque tienen que oírlo. Listo, Bernabé. Si ustedes dos eran amigos, Pablo ha sido su compañero de ministerio durante tantos años y pudo más llevarse a Bernabé. ¿Qué pasó cuando usted es la iglesia del Señor? Estamos llamados a ser ejemplos para el mundo de unidad, como dice Jesús, que sean uno como yo y el Padre somos uno. ¿Y qué pasó, hermano?
O sea, eso es un antitestimonio. Los del mundo que van a pensar que los cristianos se pelean por un tercero. Pues, pues usted peleó con su amigo por Juan Marcos. Ok, muchas gracias. Ahora, los demás misioneros aquí presentes, les voy a preguntar, ya, ya en grupo, pues ya no estamos divididos, sino que estamos todos, somos un grupo. Sí, entre Pablo y Bernabé, ¿quién creen ustedes que tenía la razón? ¿Por qué? A ver, ¿por qué Pablo tenía la razón? Ok, listo. ¿Quién más dice? Eh, sí, ahorita lo hablamos. Bueno, dicen que Pablo tenía razón. ¿Ustedes dicen que Pablo tenía razón o que no? Ya quitándonos de la actuación. Bueno, esto es tan importante porque ubíquese usted, Cristina, sí. Ah, bueno, esto es tan importante y por eso es que quise que nos quedáramos aquí. ¿Por qué motivo? Ubíquese que usted es líder de una iglesia.
porque toda la vida no van a estar o no vamos a estar aquí. Llegará el momento en que, por ejemplo, Johnny llegará a ser pastor de una iglesia con su esposa Raquel y no sé cuántos hijos, y se van a enfrentar a este tipo de cosas. Entonces, aquí lo que queda claro es lo siguiente, que el ministerio de Jesucristo lo tiene que liderar Jesucristo. La obra por eso Hechos de los Apóstoles, Beatriz nos enseñó hace tiempo que debería más bien decirle Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si en el capítulo 13 dijimos que el Espíritu Santo habló y apartó a Saulo y a Bernabé, quiere decir que él era el que dirigía las cosas. Entonces, lo que significa aquí es que muchas veces puede más mis anhelos como líder, muchas veces puede más mi carácter impetuoso o mi carácter tranquilo, como en el caso de Bernabé. Bernabé era un hombre más anciano, más pastor, más de oportunidades, como dice Ali, y Pablo era un hombre más aguerrido, más fuerte, y ese ímpetu que él traía, pues lo llevaba. Entonces, nosotros por la vida cristiana encontramos ese tipo de hombres. Mire, yo soy cristiano evangélico desde que tenía 23 años. Y durante estos años y desde que tenía 28 años sirvo como pastor en la iglesia en Colombia y he visto divisiones, 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 divisiones. ¿Por qué motivo? Precisamente por lo mismo. Porque hay un líder que siente que hay que hacer algo y hay otro líder que siente que no. Entonces, uno de esos dos está en autoridad y se va y el otro se queda. Y por lo general, el que se queda es malo. Mire que el equipo de Pablo tuvieron que haber dicho que el que estaba equivocado era Bernabé. Y el equipo de Bernabé tenían que decir que el que estaba equivocado era Pablo. ¿Sí, Marcelo? Ahora no estamos, en este momento no. eh, sí, sí, sí. En este momento no vamos a... Sí, ya. En este momento no se trata de competir por quién hace más cosas. No, en este momento lo que estamos es tratando de encontrar qué sucedió y cómo lo solucionaríamos nosotros. ¿Por qué motivo? Porque, porque eso nos generaría una competencia entre Saulo y Bernabé y no se trata de eso. Se trata de, sí. Muchas gracias. Entonces, lo que se trata dentro de la iglesia cristiana es permitir que Cristo sea el Señor. ¿Por qué motivo? Porque cuando a mí me ponen a cargo, cuando yo soy presidente de una empresa, yo soy el presidente de la empresa. Yo tengo la facultad para contratar empleados, entrevistarlos y también despedirlos, porque yo soy el presidente, el gerente o tal vez soy el dueño. Pero cuando yo soy líder dentro de la iglesia del Señor, yo no soy ni presidente, no soy ni jefe, ni soy nadie, solo soy uno que sirve. Y el jefe es el Señor. Entonces, cuando el Señor me dice, llame a fulano, yo lo llamo. Pero cuando el Señor me dice, no lo llame, pues no lo llamo. Y yo me puedo equivocar, como en el caso de Samuel. Recuerdan Samuel, ¿no? 7 hijos desfilan para candidatos a rey y ninguno es. Y Samuel se equivoca y Dios le dice no. Entonces, lo que significa aquí es que cuando servimos al Señor, los
anhelos de nosotros no los tenemos que apagar. Lo que nosotros queremos hacer para el Señor lo tenemos que apagar. Lo que tenemos que hacer es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Yo puedo querer hacer muchas cosas para Dios y yo puedo querer tener a muchas personas para trabajar con mi equipo, pero es Dios el que decide. Me encontré con una hermana en Cali una vez que me decía, ay, pastor, yo quiero servirle al Señor, pero yo quiero en tal parte, en tal ministerio y con fulano, sutano y perencejo. Y le digo yo, ¿y fulanita? No, 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 es que me cae gorda. En Colombia cae gordo es caerle mal. Le dije, no, entonces vea, hagamos una cosa, digámosle al Señor que cuando usted vaya para el cielo, si es que va, que le tenga un lugar a usted solita con su rosca de amigos, porque como usted no puede trabajar en equipo, entonces no, la obra del Señor la trabaja el Señor y Él es el que lo hace. Por eso en Hechos 13 lo recalcamos, el Señor dijo. Entonces, ahora viene otra pregunta. ¿Por qué? Porque esto es el pan de cada día dentro de la iglesia del Señor. La iglesia en Latinoamérica, que es la que yo conozco, se divide a diario. Y todos dicen que el Señor les habló, pero allá hay rebeldía, allí hay falta de sometimiento, hay falta de amor y muchas cosas. Ah, pero el Señor está ahí y vaya a ver si será que está el Señor ahí. Entonces, viene otra pregunta para todos. Sí, sí, sí. Es correcto. Claro, en ninguna parte de este conflicto registra que, y entonces Pablo oró, y entonces Bernabé oró. Lo que dice es, y hubo una contienda no pequeña, hubo una contienda grande, al punto de que se dividió por primera vez la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Hay una división en la iglesia de Hechos, como si esta iglesia se dividiera y 100 personas se fueran y otros se quedaran aquí. O sea, eso da lágrimas, eso es para llorar. Yo he vivido divisiones de iglesias y eso es para llorar, ayunar y que le duele a uno las costillas de tanto llorar. ¿Cómo duele el cuerpo de Cristo? Entonces, ahora sí viene la pregunta para todos y para que meditemos cuando nos toque ser parte del ministerio y tengamos un conflicto. Cuando tenga un desacuerdo como este o parecido, ¿cómo va a reaccionar? ¿Cómo reaccionamos? ¿Yéndonos de la iglesia? ¿Sacando a las personas de la iglesia? ¿Apartándonos o orando y ayunando y llorando? Como Nehemías. Dice que Nehemías cuando vio el templo de Jerusalén destruido, se arrancó pelo de la cabeza y de la barba y se sentó sobre ceniza y lloró y decía, hemos pecado delante de Jehová. La labor de nosotros es que el ministerio no es personal. Cuando usted dice, mi ministerio ya está mal. No, yo no tengo ministerio. El ministerio es de él y yo soy un administrador. Nosotros no somos dueños del ministerio. Por eso a mí a veces hay amigos de Colombia que me llaman y me dicen, ve, ¿y ya montaste tu propia iglesia en Barcelona? Y yo no tengo que montar mi propia iglesia. Yo no tengo propia iglesia. Nadie tiene iglesia propia. La iglesia ya tiene un propietario, se llama Jesucristo. Bueno, listo. Hemos terminado el debate. Recalcando lo otro. Saulo de Tarso, cuando ya era anciano y está en la cárcel y le escribe a otro muchacho, líder que ya surge después, que se llama Timoteo, le dice, envíame a Juan Marcos, que me es útil para el ministerio. La Biblia no registra la reconciliación entre Pablo y Bernabé. La Biblia no registra la reconciliación entre Pablo y Juan Marcos,
Pero desde que Pablo dice, envíame a Juan Marcos, que me es útil para el ministerio, es porque eso tuvo que haberse arreglado. Y también he sido testigo de reconciliaciones pastorales donde hay lágrimas. Aunque también he sido testigo de reuniones de pastores donde no toman la Santa Cena por no verse con el otro, porque se odian y son pastores. ¿Eso con qué se come, hermano? ¿En qué estamos? Entonces, tampoco registra Hechos de los Apóstoles que Bernabé después volvió a trabajar con Saulo. Eso no lo registra. Pero, al tener al Espíritu Santo, tanto Bernabé como Saulo y Juan Marcos, tuvo que haber pasado una reconciliación. Porque si no, entonces no eran los hijos de Dios que nos modelan. Porque esos son los hombres de Dios que tenemos como ejemplo para seguirlos. Entonces, también queda claro de que los hombres nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Los hombres fallamos, pero Dios no falla. Y siempre que fallamos y nos arrepentimos, Dios nos perdona y nos restaura. Es correcto. Porque Dios no da puntada sin dedal. Bueno, ahora sí vamos al material, Johnny, por favor. ¿Qué tal el debate? ¿Les pareció bueno? Bueno. Muy corto, había que cogerse del pescuezo. Listo. Muchas gracias. Dense un aplauso ustedes mismos. No traje. No traje. Es que estaba por fuera dando unas clases y no, se me pasó, los quedo debiendo. Bueno, ubiquémonos en la siguiente página, por favor, Antonio. El índice. Dijimos, íbamos a ver el desacuerdo entre Pablo y Bernabé, el segundo viaje misionero de Pablo y Silas, la intervención del Espíritu Santo en el viaje y la actitud de los bereanos. Eso es lo que vamos a ver en este poquito tiempo que nos queda. Bueno, entonces, después de esta ruptura ministerial, ¿cuál ruptura de la que hablamos? Que fue terrible, terrible. Eso hubo lágrimas, hubo dolor, hubo arrepentimiento, hubo juicio y de todo, que no está escrito, pero lo hubo, porque es una división. Entonces, Antioquía es el punto de donde Saulo sale con Silas. Y yo no puse el mapa, pero puse las ciudades, los lugares que visitaron. Entonces, salieron de Derbe, salieron a Derbe, Listra, y en Listra aparece, se les une un joven al ministerio y se llama, ¿cómo se llama ese joven? Eso, es claro, los dulces hicieron falta. Es Timoteo el que aparece ahí, que parece ser que es hijo de un griego con una judía. Él es como mezclado entre griego y judío, mestizo. Pasan por Iconia, Pisidia, ciudades claves. Pasan a Troas, donde Pablo tiene una visión que ve un macedonio, que es de Macedonia, pues una persona, que le invita a pasar a Europa. Listo. Les tomamos una foto en la siguiente página. El paparazzi les toma una foto. Y ahí van los tres. El calvo es Saulo, el más viejo. Y ya los restos, porque le han apedreado varias veces y ya está medio chueco, con el chasis torcido. Es Saulo. El otro barbadito es Silas. Y el jovencito simpático apuesto es Timoteo. Ahora sí, se abre otra participación. Cuando iban para Asia, el Espíritu Santo no les permitió predicar, ni cuando iban para Bitinia tampoco les permitió predicar. ¿Ustedes leyeron eso? ¿Leyeron en Hechos 16 que iban a Asia y a Bitinia y que el Espíritu Santo les prohibió? Les prohibió. Ahora viene la siguiente pregunta, se abre el siguiente debate. Si en San Mateo capítulo 28, Jesucristo mismo les dice, toda potestad me es dada, por lo tanto,
Vayan por el mundo, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Amén, ¿cierto? Así termina Mateo 28, los manda. Y ellos, muy obedientes, hacen eso. Pablo y Silas se van a hacer la obra del ministerio, y cómo así que van con toda la unción a hacer la obra del ministerio y el Espíritu Santo les prohíbe. Eso, ¿cómo es eso? La pregunta es, ¿la Biblia se contradice? Se abre la participación. A ver, ¿quién dice que qué fue lo que sucedió ahí? ¿Perdón? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Nadie quiere participar. Participen. ¿Quién da más? Todo eso que han dicho es bueno. Todo eso que han dicho es bueno. Pero si nosotros ahondamos a un motivo mucho más grande, nos tenemos que remitir al episodio pasado, al capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, cuando el Espíritu Santo habló, lo cual significa que volvemos a lo mismo. La obra del Señor la tiene que hacer el Señor. La profecía, una palabra profética que el Señor habló por medio de un profeta, el único responsable de cumplir esa profecía es el Señor. No soy yo. Por ejemplo, yo no sé aquí, yo soy muy nuevo aquí, pero en Colombia tengo muchos casos que he visto, que se para un profeta y le dice a una mujer soltera, aquí dice el Señor, te casarás este año, y ella sale corriendo a coquetearle a ver quién es el que se va a casar con ella. O hay un joven por ahí, y el Señor te dice, te voy a sacar de este país en breves. Ah, no, vende la casa, vende todo y se va para Estados Unidos. ¿A qué, hermano? No, que el Señor habla y el Señor dirige. Entonces, cuando el Señor hace la obra del ministerio, es Él el que la dirige. Y servirle al Señor y obedecerle al Señor es, cuando el Señor me diga, hable, pues hablo. Y cuando el Señor me diga, siéntese, pues me siento. Y cuando el Señor me diga, no hable, pues no hablo. ¿Por qué? Porque no consiste en lo que yo haga para el Señor, consiste en lo que Él hace en mí, que primero yo deje que Él haga y luego Él hace a través de mí. ¿Sí, Tamara? Sí, así es. El caminar con Dios es un caminar de fe y de obediencia, y los tiempos son de Dios. Los procesos son de Dios, y el Hijo de Dios es conocido porque espera en Dios. Y somos impacientes. ¿Quién no es impaciente? Bueno, yo me acuerdo que sí, sí, bueno, yo también he sido impaciente. Muchas gracias. En el versículo 10 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, aparece otro incorporado a este equipo. ¿Quién es? ¿Y cómo nos damos cuenta que es Lucas? No te había visto antes. ¿Sí?
qué vergüenza, perdóname. Ajá. Es correcto, es Lucas. O sea que Lucas estaba dentro del equipo misionero de Pablo. No sabemos qué le sucedió a Bernabé porque nadie escribió las cosas que le sucedieron a Bernabé dentro de Hechos de los Apóstoles. Si alguien las hubiera escrito, pues estuvieran ahí. Listo. Entonces, siguiente aquí tenemos 2 puntos, que son los últimos 2. La joven con un espíritu de adivinación. Esta era una muchacha, ya leímos el texto, ¿no? Dice que era una muchacha que adivinaba y que parece ser que la gente pagaba y así había ganancias porque ella trabajaba para un señor, pues. Pero la Biblia dice que ella adivinaba, pero decía la verdad. ¿Cómo es eso que uno adivina y dice la verdad? ¿Ustedes habían oído eso? ¿De que los adivinos también dicen la verdad? Pues claro, porque dice la Biblia que esta muchacha los perseguía y decía, sigan a estos, que estos son siervos del Dios Altísimo. Pero era verdad lo que decía. Dice finalmente que esto desagradó a Pablo y les ordena al espíritu inmundo que salga y sale. Y se va. Y la muchacha queda sin el espíritu de adivinación y se forma otra vez el problema. Entonces los judíos llevan a Saulo y a Silas y los azotan y los encarcelan. ¿Usted se ha imaginado que a usted un día por predicar el evangelio lo azoten y después lo encarcelen? ¿Le gustaría? ¿No le gustaría? ¿Sabe qué dicen ellos aquí? Que cantaban, porque dice que los metieron al calabozo de adentro y ahí les tomamos una foto, que están amarrados a un palo y están por allá lejos de la demás gente, están en el calabozo de adentro y dice que ellos cantaban alabanzas a Dios y decían que para ellos era un privilegio que los azotaran y que los torturaran por causa de Jesucristo. Eso se llama adoradores en espíritu y en verdad. Eso es un nivel de comunión con Dios, es un nivel de adoración, pero nosotros salimos corriendo al menor cosito, salimos corriendo. Si está lloviendo, ni siquiera venimos a la iglesia porque está lloviendo. Ay, qué invierno, qué frío. Y si sale el sol, ay, es que qué solazo, no voy. Bueno, yo no sé, pero en mi país pasa eso. Yo me la pasaba diciéndoles eso a la iglesia. Ustedes son perezosos, les decía. Ahora ya no puedo, ya no estoy con ellos. Me hacen falta. Encarcelados Saulo y Silas y cantaban himnos y decían que era un privilegio para ellos que los persiguieran y que los torturaran por causa del evangelio. No lo estoy diciendo yo, está escrito en Hechos de los Apóstoles. ¿Lo leyeron? Entonces, ese es el punto. Listo. Y finalmente, pues lo sueltan y ellos siguen su trabajo, Pablo y Silas. Y ya el recorrido, pues ya estamos a punto de terminar hasta el tiempo. Sigamos con otra. Bueno, quiero hacer una pregunta en cuanto aquí. ¿Qué aprendemos de Saulo y de Silas en el encarcelamiento que tuvieron? Es que claro, seguir al Señor como debe ser, a veces tiene problemas, porque usted va a tener enemigos. Y eso que en este tiempo aquí no persiguen a nadie, pero en esa época sí perseguían. Vendrá el momento en el que también van a perseguir a los cristianos. De hecho, en Colombia me di cuenta hace poquito que, que a una cantidad de indios del Cauca, de donde yo soy, los sacaron de sus tierras y los amenazaron de muerte, la guerrilla, imagínense, por cuestiones de política, y eran cristianos, y los sacaron de sus tierras. En Colombia hay regiones donde matan pastores y predicadores. Yo no sé, me imagino que en el África también, pero a veces el creyente así como que no tiene
como que no tiene liderazgo, no lo matan. Entonces, ¿qué hacemos? Nos metemos al servicio, aunque sepamos que de pronto nos van a matar. Pues si vivimos para Cristo, vivimos para Cristo. Y si morimos, morimos para Cristo. Esto tiene mucho peso decir esto. Pero si realmente somos, somos. ¿Cierto? Así es. Última página. Bueno, ¿escucharon hablar de los bereanos? Bueno, ¿quiénes son los bereanos? Los bereanos son los de Berea. Los de Berea, los bereanos eran creyentes que al escuchar a Pablo prestaban buena atención a sus sermones. Pero no solo eso. Esos no se quedaban dormidos a las enseñanzas de Pablo, como los de Dádiva. Que a veces aquí hay algunos que se quedan dormidos, pero echándole la culpa a las butacas. Se duermen. Estos bereanos no solamente escuchaban, sino que cuando llegaban a la casa buscaban las escrituras para comprobar si las enseñanzas que Pablo y Silas estaban dando eran bíblicas. En otras palabras, no se conformaban con solamente oír, sino que también ellos mismos estudiaban. La pregunta es, ¿nosotros hacemos lo mismo? ¿O venimos el domingo aquí y medio leemos ahí en la pantalla y nos vamos para la casa y durante la semana nada? Al siguiente domingo volvemos otra vez y pues vivimos. O si no, nos vemos una película y lo que dice Chosen y lo que dicen las películas de Jesucristo y ya. Pero tenemos que meternos a masticar, a rumiar, a digerir y a tragarnos la palabra de Dios. Porque esa es la única manera en la que usted y yo creceremos en la doctrina, en el conocimiento de Dios y cómo funciona la vida cristiana. Las películas son bonitas y uno se las ve y se recrea y se emociona, pero el estudio de la palabra es el estudio de la palabra. Y estos tiempos de edificación son importantísimos. Si nos tenemos que quedar más tiempo en Hechos de los Apóstoles, nos quedamos. ¿Por qué motivo? Porque es que estamos hablando de los inicios de la iglesia. No estamos dándole un pasón, un brochazo así por encimita al Nuevo Testamento y seguimos. Nadie nos está persiguiendo. Si hay alguna duda, pues la aclaramos. Como sea, pero necesitamos engordarnos de la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a sostener en el momento de prueba. Los textos bíblicos, las canciones de alabanza nos emocionan y nos ponen contentos, pero la palabra de Dios nos fortalece y nos cambia. Amén. Bueno, y hemos terminado. Habiendo dicho esto, durmió. Si hay alguna duda, por favor, alguna pregunta, háganla porque todavía quedan unos minuticos. O si no, si todo está claro, pues ya. ¿Claro? ¿Perdón? En la ciudad de Cali, les cuento este dato en 2 minutos. En la ciudad de Cali, donde yo serví durante muchos años, casi 30 años, sucedieron muchas aperturas de iglesias. Y el trasfondo de esas iglesias, algunas eran con base en divisiones, como lo que hablamos. Por eso es que este punto es delicado y es necesario saberlo. Porque una cosa es que Dios trasplante un ministerio, que Dios multiplique un ministerio. Y otra cosa es que el mismo ministerio se divida y se vaya para otra parte. Ahora tengo mi propio local y les voy a demostrar a donde yo estaba que yo sí puedo. Y eso es lo que funciona. Se llama orgullo, se llama ego, se llama dinero, ganas de ganarse toda la plata, fama, poder. Y ahora que es tan fácil volverse famoso.
Entonces, todas esas cosas son enemigas de la unidad. Y la gente de afuera que ve estas cosas dice, no, pues qué esperanzas que hay. Bueno, muchas gracias. ¿Quién va a orar para despedirnos?